Hay tiempos en los que, sobre todo como ahora, venimos muy cargados, ¿verdad? Venimos cargados, venimos fatigados, venimos agobiados por el andar diario. Venimos a veces cansados por el trabajo o porque no tenemos trabajo. Venimos agobiados por una enfermedad personal o podemos venir cansados por la enfermedad de un ser querido, alguien que adolece algo. Venimos cansados de que el dinero no nos alcanza por más trabajo que tenemos y seguimos llevando muchas cargas. Y el Señor nos dice: venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo os daré descanso, ¿verdad? Amén. Y siempre hemos escuchado este pasaje y siempre lo repetimos. Pero quiero, por favor, que leamos el total contexto de esta palabra. Y vamos a ir al libro de Mateo, por favor, si me acompañan. Mateo 11. Mateo 11. Versículos 25 al 30. Y dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Qué más dice? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ahí viene la frase, que es la que siempre repetimos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré descansar. ¿Qué más dice? Y esto es lo que nunca nos dicen: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Interesante. En los 3 primeros versículos, Jesús eleva una oración de alabanza al Padre, de agradecimiento al Padre. ¿Sí? Es una oración íntima entre los dos. Le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. El motivo de la alabanza del Señor Jesucristo al Padre es su criterio de justo y sabio de esconder la verdad. Hay una parte en la Escritura que dice: hay cosas que yo no entiendo, pero que han de ser reveladas en su tiempo, ¿verdad? Dice: hay cosas que yo no comprendo y que no me han sido reveladas todavía. Hay cosas que todavía nosotros no entendemos. De repente de acá a 50 años van a entender lo que nos sucedan, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Y aunque parece que Jesús está tratando de hablar a todos, está refiriéndose más a aquellos que dicen conocer la palabra en su época. Eso se refiere a los escribas y fariseos, ¿sí? Aquellos que estaban tan seguros que esa su justicia era buena, que eran superiores espiritualmente. Pero el Señor le dice: no, son necios, no han entendido todavía la realidad de lo que es mi palabra. Ellos tenían entendido de que cumplir la ley bastaba para ser salvos. Se habían olvidado que no solamente es cumplir la ley, sino el tener una relación con el dueño de la ley, con el Señor. Y es por eso
que continúa el relato, dice, y las revelasteis a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y es que a veces es necesario que nosotros seamos niños. Y niños en la palabra. ¿Sabe qué hace un niño? Un niño cuando ustedes que han sido mamás y los que son tíos y los que son abuelos, saben que cuando nace un niño, el niño cree todo lo que le dicen. Es así como aprende. Si yo le digo que este color del teclado es rosa, para él este color, que en realidad es negro, para él va a ser rosa. ¿Por qué? Porque el papá le dijo que es rosado. Y después aprenderá en la escuela que no, que para el resto es negro, no es rosado. Y empezará a cambiar su forma de pensar. Y es que así sucede. Y es que así sucede. Por eso es que el Señor dice, tienen que ser, te agradó hablar a los niños. Es decir, aquellos que no cuestionan lo que tú dices. Aquellos que no te dicen, no, Dios no puede pensar de esa manera. Y es que a veces andamos en ese sentido, siempre buscando cómo contradecir a lo que dice el Señor. Cuando el Señor te dice, no hagas eso, y tú dices, no, pero no es tan malo hacer tal cosa. No es tan malo de vez en cuando una mentirita piadosa. No es tan malo si tiene tantas cosas esa persona que yo me lleve ahí algo de esa persona. No es tan malo. Yo también tengo necesidad. Pero el Señor dice, no, tienes que ser como un niño. El niño es inocente. El niño es puro. El niño no cuestiona a Dios. ¿Sí? Y la causa, justamente porque algunos hombres no reciben la revelación de Dios, es porque se encuentran en una actitud arbitraria de parte de Dios. Ellos son los que quieren regir lo que Dios dice. Y Dios no funciona de esa manera. Y el Señor está diciendo, gracias Señor porque le has revelado tus cosas a los niños. A los que vienen con disposición. Cuando usted viene acá a la iglesia, ¿cómo viene? ¿Como alguien que dice, a ver qué va a decir ese viejo pelado ahí con bigotes? ¿O viene y dice, Señor, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me tienes que contar este domingo? ¿Verdad? Porque vas con expectativa, como el niño. El niño cuando llega el papá está mirando a ver si le trajo chocolate. Como el niño cuando llega el papá está mirando a ver a qué horas llega papá, y cuando siente el llegar el auto sale corriendo. A mí me recibían así mis hijos cuando yo llegaba, no en el auto porque en esa fecha no tenemos auto todavía, pero sí, cuando escuchaban que yo tocaba la puerta y su mamá decía, ya llegó papá, salían al tropel los 4 chicos para afuera a saludarme. Y es que el niño es así. El niño necesita eso del padre. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando usted venga acá a la iglesia, no venga a buscar a un pastor. No venga a buscar al hermanito que va a hablar bonito. No venga a buscar eso. Venga a buscar al Señor. Por eso continúa en el pasaje y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el Padre conoce a algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere que le revele. Otra de las cosas que nos dice antes de decir, vengan y descansen en mí, es esta parte. Cuando habla de que Jesús conoce al Padre y el Padre conoce a Jesús, no se refiere como cuando nosotros decimos, ¿lo conoces a tal hermanito? Ah, sí, lo conozco, sí, lo he visto ahí en una reunión de jóvenes o en una reunión de iglesia conjunta, ¿no? Sí, ¿verdad? A mí me preguntan, ¿conoces a tal pastor? A ver, así creo que lo conozco. No se refiere a ese conocimiento superficial, no se refiere a ese conocimiento de repente casual, ¿no? Eso no es conocer, es tener una referencia, vamos a decir así. Pero el conocerlo es tener una relación íntima con Dios. El Hijo y el Padre se conocen por eso.
Si yo les pregunto, ustedes quieren saber cómo soy yo, ustedes les preguntan a mis hijos y mis hijos les van a decir todas mis virtudes y todos mis defectos. Mire que digo que son más mis defectos que mis virtudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen relación conmigo. Porque han vivido conmigo. Porque saben lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque ellos saben perfectamente cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y a eso se refiere el Señor. El Señor se está refiriendo a que Él necesita de que nosotros tengamos esa relación íntima con Él. Amén. ¿Quieres conocer a Dios? Ten una relación íntima con Él. Búscalo con hambre, con expectativa. Búscalo con ansias. Obedece lo que te dice. Porque también es otra de las cosas, ¿no? ¿De qué sirve que yo me junte con mis hijos y cuando yo les doy un consejo no lo lleven a cabo? No tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando el papá le dice, chico, ten cuidado con esto, hijo, fíjate bien. Y prestan atención, les va a ir para bien. Amén. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. Amén. Y cuando dice que lo conoce, pues eso se refiere a conocerlo profundamente. Epiginosko se dice en griego. Muy profundo, muy adentro del corazón de Dios. ¿Sí? Y tenemos que tener el anhelo de querer, la intención y la disposición y la voluntad de querer conocer a Dios. Entonces, cuando tú llegas a eso, ahí es cuando el Señor te dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. ¿Sí? Y cuando está hablando esto, encontramos tres cosas. Venid, primera cosa. Segunda cosa que vamos a ver es que trabajados y cansados. Y lo último, que nos da descanso. ¿Verdad? Y es que cuando el Señor dice, venid, no es una sugerencia. Es un acto imperativo, sin tiempo. ¿Ok? Es algo imperativo y sin tiempo. En las lenguas, en la mezcla de lenguas, se llama aorismo. Auristo, que es un tiempo que indica una situación con tiempo determinado. Venid. No importa, mañana, pasado, ahora, pero venid. Y es algo imperativo. Y Dios por eso te dice, ven. ¿Qué es lo que te sucede? Ven a mí. Ven a mí. No dejes de venir a mí. Eso es lo que te está diciéndote el Señor. Amén. Y más que una invitación, como les digo, es un mandato con una triple promesa. ¿Sí? En el verbo es ahora, ya, que está indicando una demanda. ¿Sí? Y antes de ver las tres condiciones que Dios nos pone, déjame decirte que esos cargados y trabajados está llamando a aquellos hombres fuertes y débiles que se encuentran cargados no solamente de situaciones físicas, no solamente de situaciones materiales, sino también de situaciones mentales y espirituales. Hay muchos hombres que pueden tener todo el dinero del mundo, sin embargo están cargados y cansados porque no pueden ni siquiera recostar su cabeza en una cama. Hay mucha gente, mundanos, que están llenos de preocupación, llenos de riqueza, pero preocupados, llenos de honores, pero han perdido la alegría,
Hombres que están perdidos en sus propias lascivias, en sus propias formas de ver las cosas. Llenos de cargas. Y es más, hay hombres que llevan las cargas de los otros. Hay hijos que llevan las cargas de sus padres. Hay hijos que sin querer han tomado la responsabilidad de lo que le corresponde al padre porque de repente el padre los dejó y tienen que cuidar a la madre y a los hermanos. Están cargados. Y a pesar de que los hermanos y la madre ya son grandes, sigue llevando esa responsabilidad. Qué tremendo, ¿no? Hijas que han tenido que cumplir esa función hasta de esposa de sus propios padres. Porque de repente la madre está ausente. Puede estar muerta, puede estar en otro lugar, no sé, pero han tenido que cumplir las funciones que le correspondía a la madre. Y hasta ahora tienen esa responsabilidad. Entonces, mis amados hermanos, esos cargados y cansados están todos llamados hoy en día a que vengan a la presencia del Señor. Amén. Hombres que están cargados en su mente. Cargados por el alcoholismo, cargados por la drogadicción, por la promiscuidad, cargados por no saber enfocar inclusive su propia sexualidad. Hoy en día los jóvenes, vengan al Señor, que Él los hará descansar. Muchos jóvenes empiezan a decir, tengo dudas de cómo es mi sexualidad porque no entiendo. Ahora me dicen que puedo ser hasta perro chihuahua, si quiero ser sexualmente. Pero el Señor te dice, ven, déjame que yo te enseñe. Sé un niño enseñable, sé un niño moldable, ven acá a mi lado. ¿Sí? El llamado del Evangelio es eso. El Evangelio es justamente eso. El Evangelio es que vengan a Cristo Jesús. El Evangelio es venir a descansar en los brazos del Padre. Él murió por eso. Para que tus cargas sean ligeras. Entonces, si nosotros no hemos entendido eso, por gusto estamos y en vano estamos en la iglesia. Hay muchos siervos que sienten el ministerio como una carga. Líderes que sienten el ministerio como una carga. Ancianos que sienten el ministerio como una carga. Cuando el servir al Señor de señores debe ser lo más maravilloso que existe. Ahora cuando el Señor te dice, venid a mí. Venid a mí. El Señor está abriendo un abanico grande de posibilidades. La puerta más grande. ¿Tú estás cansado? ¿Estás fatigado? Ven al Señor. Pero hay una condición. La única condición que tú tienes que tener es que reconozcas tu necesidad y confíes en el Señor. No vengan al Señor porque me lo dijo el hermanito, me trajo la mamá o por alguna otra circunstancia. Venid al Señor es un acto voluntario. Venid al Señor es un acto de reconocimiento de que ese Señor, el cual me dice, ven a mí, es la solución a mi vida. Estás fatigado. Y cuando dice que estás fatigado, tenemos que considerar el agotamiento físico. Y cuando dice cargado, es ese peso que no te deja andar en tu vida. Y ese peso tal vez sea la amargura. Y ese peso tal vez sea el enojo contra aquel que te hizo daño sin tú merecerlo. Tal vez tú hiciste bien las cosas, pero esa persona te hirió, te clavó una puñalada por atrás. Y estás cargado de ese dolor, de esa amargura. Ven, te dice el Señor. Ya no cargues eso.
esa carga pesada, déjala al Señor. Es de repente también de que estás cargado por la ley. Para los cristianos muchas veces el evangelio es una carga. Y muchos no quieren venir a Cristo porque consideran que es una carga. Porque consideran que si vienen a Cristo van a tener que dejar de tomar, van a tener que dejar de fumar. No, porque a mí me gustan las mujeres, no, porque a mí me gusta tomarme mis copas. ¿En serio me estás diciendo? Y hay muchos que están en el camino del Señor o vienen a las iglesias y tienen una lucha constante todo el tiempo contra eso. Pues si bien es una renuncia el seguir a Cristo, tenemos que entender que el Señor es el que tiene que llevar tu carga. Amén. Por eso Él te dice, ven que yo te voy a dar descanso. Y el descanso no significa, mis amados, de que nosotros vamos a estar perezosos, tirados así, descansando, patas para arriba. No se refiere de ninguna manera a eso cuando el Señor te dice descanso. Sino lo que dice el Señor es que yo te voy a aliviar, yo te voy a mostrar el escape, yo te voy a mostrar cómo solucionar esos problemas, pero tú tienes que hacer tu parte. Yo voy a estar contigo. Yo no te dejaré. Yo no te desampararé. Si otros te dejan, yo estaré contigo. Descansa en mí. Y por más que tú estés caminando por la arena junto a Jesús y de un momento tú mires las huellas y veas solamente un par, no es que el Señor te ha dejado. Porque a veces caminamos por el desierto y empezamos a caminar tomados de la mano de Jesús, ¿verdad? Y vemos nuestras huellas, retrocedemos y vemos nuestras huellas y no, Jesús me sigue acompañando. Pero va a haber un momento en el que de repente tú vas a ver que hay solamente un par de huellas. Pero recuerda, esas huellas no son las tuyas. Esas huellas son las de Jesús que te lleva cargado, porque tú estás cansado y has decidido confiar y poner tu vida en los brazos del Señor. Eso significa, ven y descansa en mí si estás cargado y trabajado. No hay otra forma. Continúa la palabra y dice, y esto es algo que no nos enseñaron. Siempre nos dice, venid los cargados y cansados, que yo os daré descanso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué te dice el Señor? Ahora lleva mi yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros aprendemos estas cosas, y les había dicho que muchas veces muchos siervos del Señor sienten ese yugo pesado y cargado, ¿verdad? Y decimos, ay, el trabajo del Señor, qué pesado que es. ¿Sabes por qué sucede eso, mi amado? Porque no has entendido. El yugo es algo que se entiende que son, ¿cuál es el yugo? Lo que se le pone a los dos bueyes, ¿verdad? Dos bueyes o dos burros que le ponen el yugo para que tire, para arar, ¿verdad? Sí, ese es el yugo. El problema es que tú decidiste ponerte el yugo, pero no tienes al otro burro. No tenés al otro buey al lado. Porque crees que es con tus fuerzas. Porque crees que es con tu pensamiento.
Porque crees que lo que tú haces para el Señor es lo que tú haces, es tu esfuerzo. Qué equivocado que estás, mi amado, si pensás eso. No es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Sí, Señor. No eres tú. ¿Sabes por qué es ligero su yugo? Porque junto a ti el mismo yugo está sobre el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa ahí. Que el yugo, ¿sí?, es someterse a la autoridad. Si bien es cierto, en el yugo hay dos bueyes, o dos mulas, o dos animales de tiro que se llama, que son los que arrastran el arado, tú debes entender que en ese tiro hay uno que es el que manda. ¿Sabías eso? Es el que lleva la mayor fuerza. Es al que lleva la yunta, que se llama así, es el que golpea para guiarle. Y cuando este tira para acá, el otro güey va para ese lado. Cuando este güey tira para la izquierda, el otro güey va para la izquierda. Porque ese güey es el que manda. Y ese güey es Jesucristo. Déjate guiar por el Señor. Eso es lo que te está diciendo. Pon mi yugo sobre vosotros. ¿Qué dice? Mi yugo. Es decir, el Señor te dice, ponte a mi lado. Sométete a donde yo te voy a llevar. ¿Sabe qué? Nosotros vivimos preocupados por qué vamos a comer, por qué vamos a vivir, qué es lo que va a hacer mañana, cuándo vamos a pagar las cuentas, que me falta esto, que me pasa esto y me pasa lo otro, ¿verdad? Vivimos así. Pero no hemos entendido que cuando tú aceptaste al Señor y tú viniste y le dejaste tu carga a Él, cuando tú le dijiste, tú eres mi Señor y Salvador, tú tienes que dejar de preocuparte. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tú ya no te perteneces, le perteneces a Él. Y si Él es tu amo y Señor, Él es el que te va a dar de comer. Y si Él es tu amo y Señor, cuando tú estés enfermo es el que te va a pagar la obra social para que te atiendan los ángeles. Y si no tienes un techo, Él es el que te va a proveer un techo. ¿Por qué? Porque Él es tu amo. El esclavo no se preocupa de qué va a comer. Él sabe que terminada su jornada va a tener algo que comer en la mesa. Porque el Señor ordenará no sé quién, a Juan, a María, a Teresa, a Pancracia, no me interesa. Yo sé que el Señor tiene sus cocineros y cuando yo termine de hacer mi labor, Él me va a poner el pan en la mesa. Amén. Yo sé que a fin de mes el Señor me va a dar mi salario. ¿Por qué? Porque yo trabajo para un Señor que no es deudor de nadie. Y eso significa esto. Toma mi yunta. Toma mi yugo. Déjate guiar. Déjate manejar por mí. Aprender de mí. Aprendamos a ser sus discípulos. Aprendamos a poner por obra como Cristo hizo y nos dio el ejemplo de poner por obra la palabra del Padre. La palabra del Padre es una palabra viva y eficaz, en la cual no hay engaño. Yo les puedo mentir, les puedo hablar falacias, lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Pero amados míos, si está escrito en este libro, les puedo confiar y les puedo decir a ciencia cierta de que en esta palabra no hay engaño. Amén. Es palabra de verdad, es palabra de vida, es palabra en la cual yo puedo confiar. Y el Señor dice, hazte mi discípulo.
aprended de mí. El tercer mandato concuerda con esta interpretación. El discípulo es un aprendiz, uno que aprende el ejemplo y las enseñanzas del maestro. Y es la única, Jesucristo es la única persona que nos puede enseñar. Por eso es la importancia de leer su palabra. Ahora hay tres razones por las cuales nos conviene aprender de Él. Primero, es que cuando tú aprendes a vivir de Él, vas a aprender a ser como Él, manso y humilde de corazón. No soberbio, no altivo, no, yo soy el súper espiritual. Manso y humilde. Ese siervo que se sentaba con publicanos, con prostitutas, con borrachos y comelones, con cobradores de impuestos. A ese que no le importaba mancharse las manos con barro para darle vista al ciego. A ese que no le importaba pararse en medio de un griterío y decir, ¿quién me ha tocado? Y detenerse para ver a esa mujer sanada y decirle, tu fe te ha sanado, tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué salía y se manifestaba el poder de Cristo? Porque Cristo manifestaba en su mansedumbre y su humildad el amor por la humanidad. Los verdaderos siervos que son guiados por Dios manifiestan su amor hacia la humanidad. Y lo hacen porque aman al Señor, no porque buscan un provecho. La segunda cosa que dice que hallaremos descanso a nuestras almas. Dios nos promete paz y tranquilidad en el corazón, lo cual nos da un descanso espiritual. Y aunque dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, déjenme decirle que los caminos y las demandas de Jesús no son livianas, no son fáciles. Pero ¿saben qué, mis amados? Son justas y son soportables. Porque nadie, y menos el Señor, te dará más carga que aquella que no puedas llevar. Usted tiene un niño, usted no le va a decir que lleve una bolsa de papas de arpillera, ¿verdad? Le dirá, lleva 2 papas y tráeme 2 papas ahí de la bolsa, ¿verdad? Y así es el Señor. ¿Y por qué consideramos muchas veces de que nosotros somos mejores que Dios? Cuando pensamos que el Señor nos va a dar una carga aplastante. Cuando dice mi yugo es fácil, el Señor te está diciendo que su yugo es bueno, es bondadoso. Es un yugo que si bien está ajustado a nuestro cuello, nunca va a ser molestoso ni te va a lastimar. Y cuando dice ligera, es que no te va a aplastar. No es que ese yugo te va a tumbar al piso y te va a derrotar. No, es que es liviano, no te va a aplastar. ¿Y por qué no te va a aplastar? Porque te vuelvo a decir, ese yugo no te va a aplastar, porque hay alguien cargando contigo ese yugo. Y ese yugo le corresponde al Señor. Por eso, amados, debemos tener una vida llena de hambre del Señor. Una vida llena de expectativas. Una vida humilde. Un corazón enseñable. No le pongas parámetros a Dios.
Pero así como no le pones parámetros a Dios, sé obediente a lo que te dice. Valora lo que Dios te da. Aprende a ponerlo en una caja fuerte lo que Dios te da. No te estoy queriendo decir que no compartas lo que Dios te da. Lo que te estoy queriendo decir es que valores lo que Dios te da para que puedas compartir en el momento y en el tiempo que Dios te diga que lo des. Amén. Dios y nuestro Señor Jesucristo, sobre todo Él, es el perfecto ejemplo. Es el perfecto ejemplo de lo que nosotros debemos ser. El yugo es fácil de llevar. El Señor Jesús llevó nuestro yugo. ¿Y saben por qué lo pudo llevar? Porque Él estaba impregnado de algo que falta en la humanidad. Estaba impregnado de amor. La carga que nos toca llevar por seguir al Señor Jesucristo será liviana si nosotros lo hacemos por amor. ¿Usted no se ha dado cuenta? Los papás, los que somos padres, para mí no era carga levantarme 1 de la mañana, 2 de la mañana, a ver a mis pequeños. Darles un beso en la frente. O cargarlos y llevarlos a la madre para amamantarlos. Y para la madre no era carga amamantar a su cría. ¿Por qué? Pues si eran 2 de la mañana, 3 de la mañana, o a veces nos hemos pasado toda la noche sin dormir porque de repente tenía cólico alguno. ¿Sabe por qué no era carga? Porque amamos a nuestros hijos. Y esa es la muestra de cómo Dios nos enseña a andar. Ven y descansa en mí. Ligera es mi carga. Mi yugo es fácil de llevar cuando lo haces en mi amor y en mi temor. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por estas palabras. Señor, te alabamos y te bendecimos. Tú eres un Padre amoroso, Señor. Señor, ponemos nuestras cargas. Estamos cansados. Estamos fatigados de andar en este mundo, Señor. Perdónanos por no haber entendido, Señor, de que ese yugo lo cargas vos. Perdónanos, Señor, por no entender de que no es con nuestras fuerzas, sino es con tu Santo Espíritu. Eres tú quien nos guía. Eres tú quien hace el trabajo. Ahora puedo entender, Señor, cuando tú dices, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque a veces yo puedo pensar muchas cosas, pero tú ya tienes marcado el destino. Gracias, papá. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendecimos a tus hijos que están acá, Señor. Que esta palabra fluya en sus corazones esta semana, Señor. Y que haya un renuevo en su manera de pensar. Y si hay alguno cargado y cansado en este lugar, ahora, Señor, en tu nombre. En tu nombre, Señor. Declaramos libertad de su yugo y de su carga. Y tú que me estás escuchando ahora, aquí en este lugar y a través del internet, si estás cansado, si estás fatigado, pon tu carga a los pies del Señor. Y ponte a disposición de Él. Permite que Él te ponga el yugo. Y déjate guiar por Él. Empieza a pensar como Él. Empieza a hablar como Él. Empieza a actuar como Él.
pero por sobre todas las cosas, todo cuanto hagas, hazlo como el amor de Él. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén.